El capítulo 8 empieza con limpieza y mantenimiento de los equipos. De nuevo quiero hacer hincapié que la FCC 22000, a diferencia de la BRC y la IFS, tiene mayores exigencias y detalles en cuanto a diseño sanitario, y realmente los puntos de BRC y de IFS de equipos son bastante pequeños. Entonces, primero requisitos generales de cómo tienen que ser los equipos, que tienen que estar diseñados y construidos para facilitar limpieza, desinfección y mantenimiento. Las superficies de contacto no deben afectar ni verse afectadas por el producto prevista o el sistema de limpieza. Para eso es muy importante que ustedes, voy a volver a agarrar esto, muy importante que ustedes hablen con los proveedores de productos químicos, les expliquen qué tipo de producto tienen. Pueden tener un producto relativamente inocuo en cuanto a la corrosividad, ¿sí? Pero si tienen un producto que genera muchos azúcares y van a tener que trabajar fuertemente para sacarlos porque se hacen reacciones de Maillard, entonces necesitan algún detergente o condiciones de temperatura, tengan cuidado entonces en cómo son sus equipos para que ese producto químico que estén aplicando no lo deteriore, ¿sí? Y genere potencial desarrollo de biofilms por porosidad en superficies. Bien, entonces el punto 8.2 es de diseño higiénico, diseño sanitario, ¿sí? No es que se mete con los 10 puntos de diseño sanitario, así como fue propuesto por el American Meat Institute, pero sí detalla un poco más. Habla de superficies lisas, accesibles, desmontables, que se puedan limpiar y eviten la acumulación de residuos líquidos y sólidos, materiales compatibles con los productos previstos y los agentes de limpieza. Las tuberías y los conductos se deben poder limpiar, drenar y no tener problemas. Y también habíamos visto lo mismo cuando vimos el requisito de gestión de agua, ¿sí? Es muy importante cuando revisamos todo nuestro plan de limpieza y desinfección ver que también estamos incluyendo las tuberías, ya sea de agua, ¿sí? Como habíamos visto antes, como tuberías que muchas veces entran en contacto porque está pasando ya sea el propio producto o, por ejemplo, si tenemos un producto con atmósfera modificada y estoy entonces inyectando el gas, esa tubería por la cual pasa el gas tiene que ser limpiable y desinfectable y tiene que estar hecha de materiales compatibles. Es un plástico, entonces van a tener que tener el certificado de uso alimentario y el test de migración correspondiente de ese plástico porque está en contacto con sus productos. Con respecto a las superficies de contacto con el producto, bueno, tienen que ser fabricadas de materiales diseñados para su uso en alimentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pidiéndole a nuestro proveedor de equipos, de mangueras, de todo lo que vemos en planta, un certificado de uso alimentario. Impermeables y estar libres de óxido de corrosión. Cuando tenemos un equipo diseñado para hacer un tratamiento térmico, tienen que cumplir con las condiciones de tiempo y temperatura incluidas en las especificaciones de producto pertinente. Y, por supuesto, prever de equipos para el monitoreo y control de temperatura. Eso también lo tenemos en el requisito 8.4, equipos para el control y monitoreo de temperatura, ya sea de enfriamiento como de cocción, ¿sí? No es que aquí solamente estamos pensando en tratamiento térmico, no. También si tengo género, si entra materia prima refrigerada y la tengo que mantener refrigerada hasta el momento de la elaboración, entonces también le aplica este requisito. Entonces, el equipo utilizado para procesos térmicos debe ser capaz de cumplir con el gradiente de temperatura y las condiciones de mantenimiento indicadas en las especificaciones relevantes del producto. ¿Con qué ligamos esto? Bien, con calibración. ¿Por qué? Porque en la calibración hecha en los equipos de temperatura al menos una vez por año, voy a tener un error y una incertidumbre. ¿Sí? Todos los resultados de calibración una vez por año van a tener una incertidumbre asociada. Entonces, si estoy calibrando mi termómetro, estoy haciendo un tratamiento térmico
Y entonces mi incertidumbre es de 0,8 grados, ¿sí? 0,8 grados centígrados, y mi límite crítico, por ejemplo, para pasteurización era 70 grados centígrados, entonces no puedo fijarlo en 70 grados centígrados, porque puede ser 70, pero también puede ser 70 menos 0,8, ¿sí? Entonces, si lo dejo en 70, podría estar produciendo un alimento no inocuo. Lo mismo para refrigerados, pero lo sumo, ¿sí? Tienen que tener esta mirada, tienen que ligar esto con la calibración, mirar la incertidumbre del resultado de la calibración y ajustar entonces su monitoreo y su límite crítico o si es un PPRO, un control de proceso. Bien, con respecto a instalaciones, utensilios y equipos de limpieza, por supuesto que tienen que mantener las condiciones que faciliten la limpieza o la desinfección húmedos o secos. Fíjense que en la FCC 22000, en la ISO 22002, hablamos de sanitización, a diferencia de la BRC y la IFS que habla de desinfección. A los fines prácticos vamos a poner que es lo mismo. Quien quiera entrar en discusiones semánticas, bienvenido sea, pero no en estos momentos, ¿ok? A los efectos prácticos, aquí, sanitización es lo mismo que desinfección, ¿ok? Que es la remoción de materia orgánica, la remoción, perdón, de la carga microbiológica correspondiente al producto que esté elaborando. Los programas de limpieza húmeda y seca se deben documentar, ¿sí? Muchas veces cuando tenemos limpieza seca, muchas veces ni siquiera documentan. Tenemos un aspirado, o tenemos una remoción con aire, o tenemos un arrastre con algún material inerte, como una arena, ¿sí? O sal, muchas veces también se usa, obviamente dependiendo del producto, que no afecte la rheología ni la palatabilidad. Asegurar que las instalaciones y todos los utensilios y equipos sean limpiados con la frecuencia definida, ¿sí? Incluimos los equipos también y los utensilios de limpieza y desinfección. Entonces, los programas tienen que identificar qué se debe limpiar, responsabilidad, métodos, el uso de herramientas, requisitos y métodos de retiro de ensamble para verificar la eficacia de la limpieza. Bien, con respecto, pero luego, ojo, que no me deje ir para atrás. Bueno, el 8.5 no es el requisito de limpieza, ¿sí? Luego tengo otro requisito donde me habla más de limpieza y desinfección y me meto dentro también en el Clean in Place si es que hubiera, ¿sí? Aquí estamos hablando solo de equipos. A veces, espero que cuando vean la próxima versión, estas cosas que se tapan y que hay overlap, lo dejen más clarito. Bueno, lo dejen una sola vez, vamos. Mantenimiento preventivo y correctivo. Como ven, tengo que tener los dos. Si además tengo mantenimiento predictivo, bienvenido sea, pero mínimamente tengo que tener un plan, un programa de mantenimiento preventivo, incluyendo todos los dispositivos para monitorear y controlar los peligros para la inocuidad de los alimentos. Entonces aquí, bueno, en la nota me dice algunos de estos ejemplos, cuáles son, ¿sí? Que este control de estos equipos se hace externamente, porque me dirán, bueno, tenemos un equipo de rayos X, pero viene Loma una vez por año a hacer el ajuste y el mantenimiento externo. Está bien, pero lo sigo teniendo dentro de mi plan. No importa que quien lo haga sea interno o externo, pero está dentro de mi plan, ¿sí? Y con respecto al mantenimiento correctivo, la idea es que se lleve a cabo de manera tal que no se ponga en riesgo de contaminación lo que se está elaborando adyacentamente. ¿Contaminación de qué? De que se dejen arandelas, tuercas, tornillos sueltos, potencial contaminación física, o que se dejen exceso de grasa y lubricantes, ¿sí? Potencial contaminación química. A esa contaminación se refiere. La prioridad es aquellos que tengan un impacto sobre la inocuidad de los productos. Aquí me habla también de reparaciones temporales, ¿sí? No, la FCC 22000, la ISO 22002, no me está exigiendo una política de 0 arreglos temporales, ¿sí? La idea es que si tengo un arreglo temporal, tenga definida cuál va a ser mi frecuencia, entonces de repararlo definitivamente y no que sea un arreglo temporal y a la semana siguiente otro y otro, porque sabemos que muchas veces en los arreglos temporales son difíciles de limpiar y desinfectar y por lo tanto podría haber desarrollo de biofilms.
En el programa de mantenimiento se debe incluir una solicitud de reemplazo mediante una reparación permanente, lo que les comentaba. Lubricantes y fluidos para transferencia de calor tienen que ser de grado alimentario, ¿sí? Entonces, aquí, por supuesto que se lo vamos a pedir al proveedor, ¿sí? Generalmente el Luber o, bueno, es la única que me acuerdo ahora, pero las grandes empresas, las empresas tienen quizás 20 lubricantes y grasas, pero son todas del mismo proveedor, entonces da una única carta de grado alimentario genérica para todas sus grasas y lubricantes. Una norma BRC estaba pidiendo también libre de alérgenos. Bueno, si lo tienen, no está mal. Por lo pronto, para ISO 22002, solamente la declaración de uso alimentario en las grasas. Porque recuerden que, aunque sea de uso incidental con el certificado NSF-H1, eso no quiere decir que es un ingrediente más. Máximo 10 partes por millón, ¿sí? Porque muchas empresas dicen, bueno, es H1, no me preocupo, y dejan un bodoque ahí, sobre todo cuando auditamos los lunes y vamos a primera hora planta, lo que vemos en todos los motores es un casquete de grasa o lubricante. No nos olvidemos que es, ok, contacto incidental, pero máximo 10 ppm. Bien, ¿qué otras cosas importantes hay aquí? Bueno, principalmente eso, lo pueden leer solos. Gestión de materiales comprados, sí, compras, requisitos generales. Fíjense que aquí, en la semana donde vemos requisitos adicionales, vamos a ver también que tenemos los requisitos adicionales de procesos subcontratados, ¿sí? Porque de alguna manera se han dado cuenta y por exigencia del GFSI que esto tiene que estar mayormente explicado y solicitado. Entonces, la compra de materiales que tienen impacto sobre el inocuidad de los alimentos se tiene que controlar, algo genérico, ¿sí? Para que se cumplan los requisitos especificados. Y este es, bueno, requisitos generales. Entonces, vamos a selección y gestión de proveedores. Debe haber un proceso definido para la selección, aprobación y monitoreo de proveedores. Muchas veces, muchas empresas se quedan simplemente con la categorización de proveedores, pero no se olviden que también tengo que saber cómo es el ongoing, cómo es el monitoreo a lo largo del año y luego la clasificación, la vuelta a evaluación luego de un año, ¿sí? O sea que no es solamente selección, aprobación, sino también cómo lo sigo evaluando. Entonces, ¿qué nos dice? Por lo menos que incluyamos en esta evaluación la capacidad de cumplir las expectativas, requisitos y especificaciones de la calidad e inocuidad y descripción de cómo se van a evaluar los proveedores. Entonces, aquí nos pone una nota sobre cómo podemos evaluarlo, ya sea mediante una auditoría o una certificación de tercera parte. Hablamos de una certificación de tercera parte, es una certificación bajo el GFSI, es decir, si un proveedor tiene BRC o IFS o la misma FSC 22000, entonces ya lo categorizaré como bajo riesgo. ¿Sí? Eso no quiere decir que si esa materia prima por microbiología, por gestión de cuerpos extraños, por alergenicidad, me sume a mi categorización, entonces, a pesar de que tenga un certificado bajo el GFSI, lo puedo clasificar como alto riesgo y querer ir a auditarlo de manera no anunciada para poner todo una vez cada 6 meses, ¿sí? Y lo que les decía antes, el monitoreo del proveedor para ver su aprobación continua, ¿sí? Y para los materiales entrantes, ingredientes, envases, empaques, embalajes y materias primas, entonces aquí me está hablando de cómo tienen que ser el monitoreo que tengo que hacer, ¿sí? Como elementos de examinar los vehículos de carga, ¿sí? La frecuencia y el alcance de la inspección se puede basar en el peligro, ¿sí? Un análisis de riesgo para ver cómo lo tengo que evaluar. ¿Qué pasa con los materiales no conformes? ¿Sí? Entonces aquí lo ligamos con el procedimiento de producto no conforme. Y por supuesto que las descargas solo debe ocurrir una vez que se ha aprobado esa descarga y viene de un proveedor aprobado. Bien, entonces, como ven, de gestión de proveedores no me lo está por ahora ligando con ¿qué? 2 segundos. Food fraud, por supuesto, ¿sí?
tenemos que en nuestra evaluación de proveedor ligarlo con nuestro valor, nuestro ranking de fraude para ese proveedor. Claro, esta norma, la ISO 22002, es del 2009. Era un poco antes de todo el escándalo de carne de caballo y el nivel de alerta que hay en las normas GFSI. A pesar de que en los requisitos adicionales tenemos la parte de fraude y nos dice que tenemos que ligarlo a la selección de proveedores, pero no nos está diciendo específicamente en este punto de la norma, pero lo tenemos que hacer. Bien, el 10 es medidas para prevenir la contaminación cruzada. Primero, requisitos generales, ¿sí? Tener los programas implantados. Y luego empezamos con la contaminación microbiológica cruzada. Esto se da principalmente cuando tenemos un área de alto cuidado, de alto riesgo, es decir, donde tengo materias primas microbiológicamente sensibles y el microorganismo de referencia es Listeria monocytogenes cuando mi producto es refrigerado o es Salmonella cuando tengo un producto seco. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, tengo pimentón, granos de cacao, leche en polvo, ¿sí? Son, milo, ¿sí? Maíz, lo que se hace la polenta, ¿sí? Que se puede hacer en frío. Entonces, una harina. Entonces, cuando tengo una materia prima microbiológicamente sensible, es cuando me va a aplicar estos elementos. Entonces, primero identificar y separar, zonificar las zonas donde haya potencial contaminación microbiológica cruzada, ¿sí? Transportada por aire o por patrones de tráfico, ¿sí? Entonces tengo que tener una entrada a estas áreas donde me cambie de indumentaria, me proteja de nuevo, me ponga otra mascarilla, otra cofia, me vuelva a lavar las manos, me ponga una indumentaria de protección y me ponga o me cambie por completo el calzado o me ponga unos, como llaman aquí, patucos, pero son unos, sí, protectores de plástico para el calzado. Y sanitización del calzado. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cuáles son las variables? Con una evaluación de peligros. A ver, ¿cuáles son mis fuentes potenciales de control? Y aplicar las medidas de control, entonces, correspondientes. Como les estaba diciendo yo, con todas las variables anteriores que habíamos comentado. Entonces, y la separación, el zoning de áreas, bueno, de productos terminados o listos para comer, ¿sí? Si no tengo listos para comer, entonces no aplicará esto en mis instalaciones. Separación estructural con barreras físicas, paredes, etcétera. Control de acceso, como lo que les comentaba antes, de ponerse o sacarse ropa de trabajo. Algo interesante ahora durante la pandemia es que en algunas de estas zonas era obligatorio ponerse un barbijo, mascarilla o cubreboca como estén en el país donde estén. Y entonces tenemos muchos casos de no conformidades de empresas que como el personal ya entra con la mascarilla, entonces no se pone otra adicional. Y esa mirada de, uy, sí, necesitaba mascarilla, pero me tengo que poner otra porque vengo de una zona sucia. Ok. Patrones de tráfico y diferencias de presión de aire. ¿Se acuerdan que esto también lo vimos cuando vimos el requisito de control de aire? Con respecto a el otro elemento de control, gestión de la potencial contaminación cruzada, aquí nos ponen el tema de gestión de alérgenos. Entonces, para gestión de alérgenos, primero declarar los alérgenos presentes en los productos, ya sea por diseño, ¿sí? Porque uno de mis ingredientes es el alérgeno que estoy declarando, o porque tengo una contaminación cruzada potencial durante la fabricación, no puedo validar que estará ausente en mi producto final, ¿sí? Si yo puedo validar como un buen esquema de validación de que ese alérgeno no va a estar presente en mi producto final, no hará falta que lo declare en la etiqueta. Recuerden que hablamos de esto también como un PRP operacional, cuando estábamos haciendo el diagrama de flujo para decidir si una medida de control se gestionaba a través de un PRP o un PCC. Entonces esto es de etiqueta. Y los productos se deben proteger de la contaminación cruzada no prevista con alérgenos mediante prácticas de limpieza, cambios de producto en la línea y ordenamiento de la secuencia de producción, ¿sí? Básicamente lo que todo el mundo tiene cuando tiene más de un alérgeno. Pero otra cosa es que mi empresa haga solo un alérgeno. Si yo hago pan,
entonces mi único alérgeno va a ser gluten, ¿sí? Otra cosa es que haga pan y a algunos les agrega un topping de nueces y tenga 2 líneas. Entonces voy a tener, sí, el alérgeno potencial de contaminación cruzada, donde tengo que estar gestionando, es donde le hago el topping de nueces, ¿sí? De frutos secos, no el gluten lo tengo en toda la planta. Ok, entonces aquí, bueno, una nota la pueden leer ustedes solitos. Y si bien tenemos, como les dije, tenemos un requisito solamente de reprocesos, pero aquí también, por supuesto, que hace referencia a los reprocesos. Entonces, el reproceso que contiene alérgenos se debe usar solamente lo que es la política like into like, ¿sí? Lo mismo en lo mismo, o mediante un proceso que demuestre que se retira o destruye el material alergénico. Difícil porque son proteínas, muy difícil este punto B, ¿sí? Muy difícil, casi no conozco empresas que lo puedan hacer. Bien, y por supuesto los empleados, ¿sí? Cuestiones de empleados, de indumentaria, de formación, para los que manipulan alérgenos. Y con respecto a la contaminación física, ¿sí? ¿Qué es la contaminación física? Una contaminación física se define como un material que en el producto final, y eso no estaba previsto que esté ahí. Otra cosa es que esté haciendo aceitunas y entonces se sabe que el carozo, el corazón de la aceituna, podría llegar a estar por legislación, sobre todo americana, que se usa internacionalmente, entonces no sería una contaminación física. Y aquí, entonces, lo que me dice la norma es que cuando se usan materiales quebradizos, ¿a qué me refiero? A plásticos, metacrilatos, vidrios, difícil, pero algunas mirillas de los manómetros son de vidrio. Entonces tengo que tener inspecciones periódicas, ¿sí? ¿Cómo defino esta periodicidad? Basada en un análisis de riesgo. Cuán cerca está de mi producto abierto, ¿sí? Cuán fácilmente se puede romper ese material quebradizo. Ojo, también veamos las frecuencias, porque que me digan que está muy cerca y que se puede romper y que el resultado sea que hago una inspección una vez cada 2 meses, a pesar de que hago un análisis de riesgo, no es coherente. Ok, mantener registros de las roturas de vidrios, ¿sí? Vidrios y cualquier material rompible, aunque no está aquí. Es decir, si tengo un metacrilato de protección de una línea y tiene una raja, entonces también tengo que registrarlo, no es solamente el vidrio en sí. Con base a la evaluación de peligros, entonces tengo que tener medidas para prevenir, controlar o detectar la contaminación potencial. Entonces aquí me está en esta nota diciendo cuáles son algunos de estos ejemplos de medidas. Y otra nota, ¿sí? Con cómo tienen que ser la ropa de protección personal. Lo pueden leer, está muy claro. Bien, y aquí tenemos el requisito entonces de limpieza y desinfección. Como ven, aquí nos aclara que sanitización, limpieza y desinfección. De nuevo, no vamos a entrar en discusiones semánticas, lo dejamos así. Entonces, requisitos generales, tengo que tener un programa documentado basado en el riesgo. El primer punto es sobre los agentes y equipos y utensilios de sanitización. Entonces, las instalaciones y equipos se tienen que mantener limpias, sí, que es básico. Los agentes químicos tienen que estar claramente identificados, ¿sí? Y aquí es cuando tenemos la botellita, ¿sí? Que, con un spray que no sabemos lo que es, ¿sí? Esa es la típica no conformidad de un producto químico no identificado. Por supuesto, ser aptos para la industria de alimentos. Aquí en España está la legislación, tiene que tener el sello H, y se deben almacenar separadamente y usar solamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante, ¿sí? Entonces aquí repetimos de nuevo el concepto de separar adecuadamente los químicos no alimentarios. Por supuesto, los utensilios tienen que tener un diseño higiénico. ¿A qué se refiere con diseño higiénico? Que, por ejemplo, los palos, ¿sí? de las escobas y los escobillones, etcétera, no pueden ser de madera. Las cerdas de los cepillos no pueden ser de un material muy fácilmente rompible, preferentemente azul, ¿sí? Para poder tener una inspección visual si se queda alguno suelto. Y que no presenten una fuente potencial de materia extraña, lo que le estaba comentando recién. Con respecto al programa de sanitización, de limpieza y desinfección, se tienen que establecer y
validar, ¿sí? Esto es, ¿qué valido? Valido las frecuencias, valido las concentraciones, valido el agente químico destinado a un microorganismo específico, ¿sí? Y el método en general. Y es lo primero que hago. Luego lo voy verificando todas las semanas. ¿Y qué tienen que contener los programas de sanitización? Áreas, responsabilidad, método, cómo monitoreo y verifico, cómo es mi inspección posterior y la inspección de pre-startup, ¿sí? Esto está bastante claro. Esto es, el 11.4 tenemos un requisito muy pequeño, muy cortito si tenemos limpieza en el lugar, SIP. El sistema SIP, ¿sí? de limpieza en el lugar, debe garantizar durante su uso la separación de las líneas que están en producción, ¿sí? Por supuesto, tengo que separar mi tanque de productos químicos para limpieza de detergente, del desinfectante, y si tengo uno especial de agua que estoy reciclando, tengo que tenerlo controlado. Los parámetros del sistema SIP, ¿sí? Tiempo, temperatura, si corta con una determinada conductividad, etcétera, se deben definir y monitorear. Los sistemas SIP hoy por hoy en la alimentaria están muy automatizados, se ve todo en la pantalla, es muy amigable. Bueno, y aquí está lo que acabo de decir. El 11.5 es monitoreo de la eficacia de la sanitización, ¿sí? Entonces, se tienen que monitorear según la frecuencia especificada para asegurar su idoneidad y eficacia continua. Aquí mucho no nos está diciendo, principalmente que tengo que verificarlo. Y de nuevo, aquí como se ha quedado corto, es por eso que tenemos como requisito adicional el programa microbiológico ambiental. Bien, el punto 12 es de control de plagas. Primero, requisitos generales, ¿sí? Mantener, implementar, etcétera. El 12.2, los programas de control de plagas, ¿sí? Recuerden que esto puede ser externo, ¿sí? Contratar expertos, o que la propia empresa sea los expertos en control de plagas y puedan realizar este trabajo. Pero tengo que tener un plan, ¿sí? Un programa documentado, de cualquiera de las dos maneras. Y tenemos un punto de prevención de acceso que ya lo habíamos visto en el 5.3, ¿sí? Cuando tengo aperturas y tengo que evitar la entrada de plagas por aperturas que hay en las paredes, ¿sí? De nuevo tenemos un poco de overlap en los requisitos. 12.4, escondites e infestaciones, ¿sí? Entonces aquí habla de cómo estoy almacenando, cómo estoy controlando mi almacenamiento. Recuerden cuando vimos almacenamiento que decía que tenía que estar separado de la pared, uno siempre se pregunta cuánto y uno dice, bueno, suficiente para poder inspeccionar y ver que no estén anidándose plagas. ¿Cómo es la gestión si se encuentra material infestado, ¿sí? De manera tal de evitar la contaminación? No confundan una ocurrencia puntual. Si yo veo una mosca, y otra cosa es ver una infestación. Una infestación es cuando ya hay se dispara la carga de las plagas, ¿sí? No es que tengo una mosca, sino que tengo 300 moscas en un equipo, por ejemplo, ¿sí? Una mosca, ni siquiera a veces lo ponemos como no conformidad. Lo podemos discutir. Los escondites potenciales de plagas, aquí me está hablando de lugares externos, también se deben eliminar, eso también lo vimos en el punto 5.2, 5.3. Y también aquí nos habla de almacenamientos externos, ¿sí? Cómo gestionamos el almacenamiento externo para evitar potencialmente que esté anidando plagas y sobre todo este tema de los excrementos de pájaros, ¿sí? Porque sabemos que ¿qué hay en los excrementos de pájaros? Salmonela. Entonces tenemos que tener un ojo especial sobre eso. Sobre todo, cuál es la inspección cuando entra planta o qué protector se le quita cuando entra planta, si es que sabemos que va a tener excrementos de pájaro. Con respecto a monitoreo y detección, esto es lo que hacen todas las empresas subcontratadas de control de plagas, ¿sí? Entonces, ¿dónde colocan los detectores y trampas? ¿Cómo es el mapa? Tiene que estar actualizado. Estos detectores y trampas tienen que evitar la contaminación potencial de materiales, por supuesto,
tienen que ser robustos y resistentes y ser adecuados a la plaga objetivo. A diferencia de otras normas, no me está diciendo que no puedo poner producto tóxico dentro de mis instalaciones, ¿sí? Pero son buenas prácticas, ¿sí? Solamente se permite poner producto tóxico cuando estoy tratando una infestación, pero es puntual, ¿sí? Es para eliminar esto que está pasando. Normalmente las trampas para roedores dentro son todas no tóxicas y solo de captura. Entonces, de nuevo, el 12.6, erradicación, me trabé. Si tengo evidencia de infestación, ¿sí? Una población muy alta, entonces, ¿cómo lo he tratado? ¿Sí? Y entonces, el uso y aplicación de plaguicidas, cuando los pongo, si tiene un periodo en el cual no puedo trabajar, esto es muy normal en silos, ¿sí? Cuando almaceno harinas, granos, etc. Entonces hago un tratamiento para evitar la infestación y entonces tengo que tener cuidado de cuándo puedo rellenar ese silo porque puede tener efecto tóxico después de X tiempo, eso me lo da la ficha técnica. Bien, ahora empezamos con el tema de personal. Primero, requisitos generales y luego las instalaciones del personal de higiene y baños. Aquí tenemos un listado, no lo voy a leer, es por más claro, ¿sí? De cómo tienen que ser los requisitos para el personal. Entonces, lo que sí, fíjense que lavamanos adecuados con grifos no operados con la mano, ¿sí? Puede ser con el pie, puede ser con una célula o puede ser con la rodilla o con el codo, ¿sí? ¿Qué otra cosa les quería comentar? Los lockers, ¿sí? Los lockers, recuerden que el techo de los lockers tiene que estar inclinado, ¿sí? Porque si lo tenemos horizontal, empezamos a acumular y a almacenar cosas ahí arriba. Sitios para el personal y áreas de comedor designadas. Si es cuando tenemos el área de descanso. Ojo, cuando entra el personal a esta área de descanso. No puede entrar con la misma indumentaria con la que luego va a trabajar, porque entonces si se come un bocadillo, un sándwich, ¿qué tengo? Todo migajas de todo lo que he comido volcados en mi indumentaria. Entonces me tengo que poner una bata de protección o quitar algunos de los elementos que luego iré a planta. Bien, muchas empresas ya tienen mini lockers donde los operarios puedan almacenar sus alimentos para evitar la contaminación cruzada. Con respecto a la ropa de trabajo y ropa de protección, ¿sí? Tiene que estar limpia y en buenas condiciones, ¿sí? Esto es muy importante, esto solo se logra a través de la formación, ¿sí? Que se cambien los guantes, si están deshilachados, rotos. Solo se puede utilizar para la gestión de los alimentos, si no podemos salir fuera con nuestra indumentaria de trabajo. Por eso es muy importante cuando hablamos de gestión de residuos y si el personal que gestiona el residuo y que lo está sacando fuera de las instalaciones es el mismo que luego va a volver a la línea de producción, tenemos que gestionar la limpieza de su indumentaria. No puede tener botones ni bolsillos externos por encima del nivel de la cintura. Se aceptan las cremalleras o broches a presión. Luego habla de el cabello, la barba y el bigote, tienen que estar protegidos, completamente cubiertos. Si se usan guantes, tienen que estar limpios y en buenas condiciones. Se prefieren los guantes de látex, evitar el uso de guantes de látex por las alergias que tiene potencial. Habla del calzado y la indumentaria se tiene que mantener en condiciones higiénicas. Vamos, que esto creo que con este punto hay tantas preguntas y variables que los espero en alguno de los chats y ya responderé sus preguntas. Estado de salud, esto es un tema bastante delicado, porque la ISO 22002, o sea, la FSC 22000 es internacional.
Hay países donde no les podemos exigir a los operarios hacerse un examen de salud. Es más, le podemos sugerir hacérselo, o incluso en algunos otros países como Alemania, solamente tenemos que formarlos y cuando se sientan enfermos, ellos tienen que informar sobre su estado de salud, ¿sí? Entonces, este es un tema bastante delicado porque por la globalización tenemos que cumplir con todas las normativas de todos los países. Por eso dice sujeto a las restricciones legales en el país de operación, ¿sí? Si no es obligatorio, entonces no podemos obligarlo. Lo que sí tenemos que tener, si no, no quieren hacerse el test, es una declaración, o sea, tenemos que hacer todo lo humanamente posible, el due diligence, por saber que nuestra persona que está en contacto con los alimentos está sano, ¿sí? O que no tiene ninguna enfermedad, ninguna Staphylococcus rara que puede transmitir al alimento. Entonces tenemos que tener algún tipo de declaración de que el operario está sano. Bien, con respecto a enfermedades y lesiones, y de nuevo, cuando lo permita la ley, ¿sí? Es un tema muy delicado. Entonces, bueno, ¿cómo tienen que ser estos elementos de ictericia, diarrea, vómitos, etcétera, etcétera? Todos estos elementos los ponen en su programa de formación, se los recuerdan y los operarios tienen que entender cuándo tienen que avisarle al supervisor inmediato que tienen algún tipo de estos problemas. Por supuesto, si el personal tiene que, o con quemaduras o con tatuajes cercanos, si el tatuaje las primeras 2 semanas tienen que estar cubierto porque es piel al aire. Entonces tiene que cubrirse, generalmente se cubre con tiritas, con, ya me olvidé la palabra en argentino, bueno, tiritas, band-aids, ¿sí? Que son azules y detectables por metales. Y si tengo un detector de rayos X o un detector de metales, compruebo cada vez que me llega un lote de tiritas nuevos que es detectable por mi detector de metales. Bueno, es lo que me pone aquí. Limpieza del personal. Aquí habla entonces sobre todo de higiene de manos, ¿sí? Antes, inmediatamente después y de usar el baño o manipular cualquier producto potencialmente contaminado. Y bueno, elementos básicos de limpieza e higiene. Respecto a comportamiento del personal, ¿sí? Estos elementos solo se puede trabajar a través de una buena cultura de inocuidad alimentaria. Aquí, de la A a la G, no se los voy a leer, son elementos básicos que están incluidos en cualquier manual de buenas prácticas. Quiero hacer hincapié solamente en el punto solamente la ISO 22002 hace especificidad de este elemento. Sí, no tener el boli en la oreja. Bien, reproceso, sí, como les comenté, esta norma tenemos 3 requisitos muy específicos de reprocesos. Primero, requisitos generales, mantener la inocuidad, la calidad, la trazabilidad, el cumplimiento con los reglamentos de los reprocesos. Luego, en momentos de almacenamiento y en la trazabilidad, entonces, ¿cómo los almaceno? Tienen que estar protegidos de contaminación microbiológica, química, física. Cuidado con los reprocesos de los alérgenos, ¿sí? Que no pueda tener contaminación por contacto cruzado de alérgenos por un tema de reprocesos. Identificar claramente o etiquetar, ¿sí? Para mantener la trazabilidad. Eso tiene que mantenerse con registros. Y ojo con algunos clientes que nos, por política, tienen política de reprocesos. ¿Cuánto es el máximo que puedo agregar a un producto de un reproceso? Por ejemplo, si hago hamburguesas, ¿cuál es el máximo de reprocesos? O si hago un pan, ¿sí? Una bollería, también, ¿cuál es el máximo de mi reproceso de la línea inmediato? ¿Sí? Que puedo agregar. Bueno, que es un poco el punto que está aquí, el uso de los productos reprocesados, ¿sí? Se debe especificar la cantidad aceptable, el tipo y las condiciones de uso de producto reprocesado, definir el paso del proceso y el método de adición, por eso lo agregamos en nuestro diagrama
flujo, ¿sí? ¿Cómo son los controles cuando lo he almacenado con una cobertura, ¿sí? Que si lo voy a abrir, tengo la potencialidad de contaminación física. Entonces, los controles para evitar la contaminación física cuando agrego este reproceso. Bien, y aquí tenemos el procedimiento de retiro de productos. Ya habíamos hablado de un procedimiento de retirada y recuperación, pero este es el otro momento en el cual se pisa la norma, ¿sí? Porque tenía la ISO 22000 del 2018 y la ISO 22002 para alimentos. Y fíjense que aquí solo hablamos de retiro y no de retirada o recuperación, como si lo tenemos en la ISO 22000. Entonces, requisitos generales, implementar, documentar, etcétera. Procedimiento de retiro de productos, entonces tener una lista de contactos clave y evaluar la inocuidad de otros productos fabricados en las mismas condiciones si fue un problema inmediatos para la salud. Y también ya tener una cartita hecha en caso de tener que hacer una advertencia al público. El público a través de las redes sociales, de nuestra página web, pero no estar escribiéndole y redactándole en ese momento de crisis y de pánico, sino ya tenerla prescrita y ponemos las fechas nada más, y el producto y el lote. Bien, como les comenté, también volvemos a tener un requisito de almacenamiento, primero requisitos generales y luego los requisitos de almacenamiento. Entonces, control eficaz de la temperatura de almacenamiento, humedad y otras condiciones ambientales, ¿sí? Puede ser atmósfera controlada para todo lo que son las frutas que vienen del campo. Hay algunas frutas que tienen que terminar de madurarse dentro de cámara, entonces tenemos un control de gases, de etileno, dióxido de carbono, etcétera, muy controlado y a eso se refiere. Cuando los productos sean apilados se consideren las medidas para proteger los niveles más bajos. Respecto a los productos químicos, almacenar de forma separada. Aquí nos habla también de la gestión, primeras entradas, primeras salidas o el FIFO, etc. Entonces, eso lo tenemos detallado aquí. Y un punto muy importante que de nuevo ninguna otra norma nos la pide es no usar montacargas con gasolina o diésel, ¿sí? Es un punto que me parece fundamental. ¿Por qué? Porque porque emanan olores, vapores que pueden llegar a contaminar nuestras materias primas. Vehículos, transportadores y contenedores. Los vehículos tienen que estar en buen estado, ¿sí? Bueno, esto lo pueden leer ustedes solos. Ojo, muchas veces la empresa tiene 2 edificios, ¿sí? Pero para ir de uno a otro quizás hay 1 kilómetro, entonces se usa un transporte interno. Ojo, porque este transporte interno también tengo que meterlo dentro de mi programa, ¿sí? Las condiciones de temperatura, de higiene, etcétera. Este camión, este transporte, aunque sea solo interno y haga una distancia muy corta, tengo que incluirla en este requisito. Entonces, cuando los vehículos se usen para productos alimenticios y no alimenticios se debe limpiar entre cargas, ¿sí? No me lo está prohibiendo, generalmente no se permite, generalmente. Ojo cuando tenemos, sí, alimentos a granel, leche, granos, harinas, chocolate, ahí sí que exigimos no solo que sea solo de alimentos, sino que también que sea nuestro mismo alimento. Es decir, si me ha transportado leche, que siempre se ha transportado leche y no aceite de girasol antes, ¿sí? Si era aceite de girasol, que siempre sea girasol y no de oliva, para evitar fraude, etcétera. Estamos llegando al final. Información sobre el producto y conciencia del consumidor. Esto solo me va a aplicar si mi producto va al consumidor final, ¿sí? Es decir, ¿qué información le doy a los consumidores para cuáles son las instrucciones de uso, ¿sí? Si tengo que cocinarlo, cuánto tiempo, si tengo que sacarlo del refrigerador y esperar un tiempo, por ejemplo, para los quesos, luego de usar, cuánto tiempo puedo seguir usando, lo que les comenté antes, la vida útil secundaria. Todo esto es la información a los consumidores, ¿sí? Bien,
Y llegamos al final, a Food Defense. ¿Sí? Fíjense que como les comenté antes, la ISO 22002 sigue con el término, no era muy marketinero realmente, pero así fue como la primera norma de Food Defense de los Estados Unidos, bioterrorismo. Primero requisitos generales, luego tenemos un control de acceso, ¿sí? Que es describir y tener vallado, circuito cerrado de televisión, etcétera, etcétera. Y ya está. Luego, entonces, veremos cómo alguno de estos elementos de los programas de prerequisitos a pedido del GFCI, y lo veremos ya en los próximos videos, las próximas semanas, con los requisitos adicionales, tenemos reforzados algunos temas. Fraude alimentario, food defense, programa de monitoreo microbiológico ambiental, gestión de alérgenos, y no me quiero adelantar. Nos seguimos viendo en la cursada. Hasta luego.